vamos a seguir con el capítulo 2, o bueno, con un título que está muy relacionado al capítulo 2 de Ruth. Una cosa que me llevó a pensar mucho mientras íbamos leyendo esta historia, porque en realidad son 4 capítulos, así que uno la va leyendo y releyendo semana a semana mientras la vamos viendo. Uno siempre cuando hacen referencia, o mucha gente hace referencia a la Biblia, a veces lo toman como un libro, a veces como aburrido, ¿no? Como, qué aburrido esto. Y más allá de que es un libro que tiene un contenido espiritual enorme y es nuestra guía espiritual, yo me ponía a pensar esta semana y analizaba a Ruth y decía, es una novela espectacular. Y si lo lleváramos a Netflix, tendríamos lo que es Primera Reyes, Segunda Reyes, Crónicas, Segunda Crónicas. Ahí tenemos Juego de Tronos, ¿sí? La serie de Juego de Tronos. Esther podría ser un House of Cards, es esa serie política donde hay movimiento y todo eso. Y Ruth es una novela latinoamericana de las mejores que puede haber, porque a mí, por ejemplo, yo esta frase donde dice... donde ella le dice, a donde vayas, ¿dónde estaba esto? En el capítulo 1. El 1.16. 1.16, esa, dice, pues me quedo cortado, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Yo lo leo como una cuestión así bien latina. Entonces, esta historia me parece súper interesante y simplemente quería hacer este pequeño toque simplemente para que cuando nosotros nos encontremos con gente que no conoce la palabra y que a veces eso, insisto, piensan de que es un libro aburrido y que, insisto, más allá de los principios espirituales y de la vida que tienen para nosotros, yo creo que no tienen nada que envidiarle a ningún libro de novelas o de lo que uno pueda ver. O sea, realmente hay una riqueza también en historias bien contadas, donde podemos ver tradición, ¿sí? Era un pequeño apéndice que quería hacer, pero porque haciendo esta relectura esta semana lo pensaba. La semana pasada Willy nos hizo la introducción de este libro, el libro de Ruth, capítulo 1, y empezamos con una historia que realmente se puso un poco fuerte, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que aparecen aquí? A ver si me pueden dar ahí una pista. Ruth, muy bien, muy rápido estuvo. Ruth. Era difícil. A ver, ¿de dónde viene la historia? Exactamente. ¿Quién era Elimelech? Claro, exactamente. Y estaba casado con Noemí, perfecto. El suegro muere y queda Noemí sola, que tenía 2 hijos. Que habíamos visto que los nombres de los hijos ya eran un problema. Y esos 2 hijos se casan con 2 mujeres. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ante esta situación, ¿qué pasa? Después mueren los 2 hijos, entonces quedan las 3 mujeres solas, ¿no? Y las 3 mujeres solas, Noemí toma la decisión de volver a su tierra, ¿sí? De volver a la zona de Belén, de Judea. Cuando están volviendo, un poco también lo que nos decía Willy, interesante, en la tradición era de que fueron juntas las 3 y en cierto lugar del trayecto, ya Noemí les dice, bueno, ahora ustedes pueden hacer su vida, pueden seguir, por favor, búsquense otro hombre y cásense para que... Y bueno, Orfa dice que se va y Ruth decide seguir con Noemí. Dato interesante y que está sobre el final del capítulo 1 es que cuando ellos llegan a Belén hubo un cierto movimiento, un cierto revuelo. Esto quiere decir de que había conocimiento de estas personas y la historia de ellas era conocida. De hecho, ahora cuando veamos en el 2 lo vamos a ver, ¿sí? El título que me pasaron para hacer este estudio le pusieron Ruth, pobreza y rescate. Y yo creo que es un resumen muy interesante del capítulo 2 que vamos a estar viendo, vamos a tratar de avanzar hoy, ¿bien? Entonces, vamos a empezar leyendo una parte del capítulo 2, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 7, le pido a alguien si lo puede hacer. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech,
el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ven, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayor, domo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Vale. Primera cuestión, ¿no? Fíjense que cuando habla de Ruth, hace mucho hincapié en el tema de, siempre que la nombra dice Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Primera cuestión de esta situación inicial que vemos de Ruth es que Ruth era una extranjera en Israel. Un poco lo vimos la semana pasada. Era moabita, viuda, extranjera. Tenía todas las de perder, ¿sí? Otro dato interesante que podemos ver acá es que en el capítulo 1 ellas llegan a Belén y en esta parte en ningún momento nos dice en dónde estaban viviendo, porque vamos a esta clave. Eran mujeres que no tenían la realidad, el derecho a ninguna de las tierras, no tenían nada, y de hecho la Biblia no nos dice nada, pero lo que podemos asumir es de que se estaban quedando en la casa de alguien de prestados, básicamente. O sea, fíjense, yo quiero hacer mucho hincapié en esta idea de la vulnerabilidad, la situación vulnerable en la cual ellas estaban, ¿sí? Y ahora, en esta cuestión de vulnerabilidad, de desamparo, de estar un poco excluidas, vamos a ver cómo empieza a aparecer la idea de las leyes y costumbres del Antiguo Testamento que vamos a ver aquí y que nos van a ayudar a entender cómo Dios había creado un sistema muy bueno, perfecto, hecho por Dios, para que la gente pudiera vivir bien. Y yo quiero que hagamos mucho hincapié en esto, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia digamos, de pe a pa, completa, y cuando llegamos al Nuevo Testamento y empezamos a escuchar que por la ley esto, pero por la gracia esto otro, y que la ley nos llevaba a la muerte, y que la ley... Y muchas veces nos confundimos y pensamos de que la ley esa que habla de que es muerte, esa ley que genera problemas o tropiezo, no es la ley de Dios, sino que Jesús hacía mucho hincapié en que esa ley era la que creaban los fariseos, agregándole cosas de ellos para hacer más difícil la carga. Pero vamos a ver que la ley y las costumbres que puso el Señor en el Antiguo Testamento son hermosas, porque son para la buena vida. Entonces vamos a leer un poco esto, porque tenemos que cambiar un poquito a veces nuestra manera de pensar, porque a veces nos quedamos con esa idea. Entonces vamos a ver que en esta primera parte aparece una primera ley que había en el Antiguo Testamento, ¿sí? Alguien que busque Levítico 19, 9 y 10. La ley se llama la ley del respigueo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en este relato? Fíjense que Ruth, va al campo de Booz, que es un familiar, y dice... y les pide a los que estaban a cargo ahí, dice, ¿me dejan ir atrás de los que están juntando, están segando? ¿Puedo ir yo atrás y recogiendo lo que va sobrando? Como una idea de decir, bueno, aunque sea, déjenme juntar eso. Fíjense esto, que dice Levítico 19, 9 y 10. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Fíjense, para el pobre y para el extranjero. Bueno, acá se cumple la cuestión de que ella era extranjera. Fíjense cómo el Señor había pensado en todo, ¿no? Había preparado todo. Y fíjense qué es lo que hace ella. Ella estuvo durante todo el día trabajando por detrás.
¿sí? Después está también la ley que tiene que ver con la parte sabático y también lo que es el descanso de la tierra y la cancelación de todas las deudas y todo eso. Más adelante, en realidad, cuando avancemos en el libro de Ruth, también lo vamos a ver. Y vamos a ver también la famosa ley del Goel o el Redentor, que es lo que finalmente termina siendo vos, pero yo no me quiero adelantar al que tiene la clase del casamiento y todo eso, pero eso también está. Fíjense cómo en este libro vemos cómo empiezan a encajar todas estas leyes que el Señor había preparado para el bienestar y el rescate de ciertas personas. Fíjense que dice, Jesús lo que hizo fue justamente reafirmó la ley. Miren esto en Mateo 23, 1 al 4. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy que él estaba contra los fariseos porque ponían cargas más altas? Entonces dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y fíjense que después, avanza un poquito más adelante, también lo vemos en Marcos, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Como el Señor les estaba tratando de decir, acomoden en su cabeza la idea que ustedes tienen de la ley, ¿sí? Y finalmente dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y de hecho, eso fue el Señor, fue el único que pudo cumplirla de una manera perfecta. Esto fue en Mateo 5, 17. Y si quieren le sumo un pasaje más, Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, finalmente lo que está diciendo ahí, el Señor atacaba o buscaba de que vieran es el corazón de la ley, que era el bienestar, digamos, la buena vida del hombre cumpliendo y obedeciendo al Señor, que fue lo que hizo, ¿sí? Entonces volvamos un poquito a este tema de la ley y vamos a ver donde vimos recién el capítulo de Levítico, y fíjense en el respingueo también en Deuteronomio 24, 19, básicamente habla de la misma ley, o sea, de la misma idea. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Fíjense que acá aparecen también las viudas. Para la viuda, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Entonces, primera ley, la ley del respigueo. Esto lo vemos aquí que se aplica perfecto. Otra cuestión que aparece aquí, Éxodo 22, 21. ¿Quién lo puede leer? Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Perfecto. Y Levítico 19, 33, 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Otra de las leyes del Antiguo Testamento y de la ley justamente que había dado el Señor, que en este caso, además de lo que vimos de recién, acá tenemos también el tema de cuidemos al extranjero, ¿sí? Que no lo opriman, que no lo maltraten. No. Está el derecho del Goel, que es lo que decíamos del Redentor, pero no lo quiero, quizás lo vemos sobre el final, pero no lo quiero ver ahora porque, insisto, no le quiero sacar a quien va a tener que hacer la clase que le corresponda luego, ¿sí? Ahora, vamos a ver una costumbre más antes de seguir avanzando con el texto. Fíjense, ¿dónde estaba? 2.4. Fíjense Ruth 2.4.
¿Quién lo lee? He aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Vale. Esto es una cuestión de, también una costumbre del antiguo pueblo, que el trabajo y Dios estaban íntimamente relacionados. No era que ellos trabajaban y bueno, cuando terminaba y llegaba el día de, íbamos y adorábamos al Señor y todo eso, sino de que era una actividad que estaba profundamente entrelazada, y este deseo de Jehová sea con vosotros, esta idea de la bendición que se daban entre unos y otros, entre el jefe y sus trabajadores, era parte de una dinámica, de una costumbre donde, como decía, la vida era toda una, ¿sí? Vamos a avanzar. Entonces ya vimos 2 leyes, la ley del respigueo, el tema de la protección a los extranjeros. Vimos esta costumbre de cómo la vida y el trabajo era todo uno. Y vamos a avanzar ahora un poquito más para ver algunas costumbres más y después vamos a ir a aplicaciones. Vamos a leer del 8 al 16. ¿Quién me acompaña con eso? ¿El libro lo has dicho? Ruth 2, 8 y 16. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo, he aquí todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que, dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Sigo, ¿no? Sí, hasta el 16. Le dijo a la hora de comer, ven aquí y come de pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Vale, ahí está el 16. Vale. Bueno, fíjense que acá en el final hace una remarcación sobre esto de ni siquiera es que lo que sobre, sino que de paso también hagan que se caiga algo a propósito para que tenga más para juntar. Pero fíjense qué detalle interesante en el versículo 13, donde él dice, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Por qué? Porque como ella era extranjera, ni siquiera tenía, digamos, la posibilidad de estar al mismo rango de sus criados. ¿Y qué hace vos? La incluye y la protege. ¿Por qué? Porque siendo viuda, siendo mujer y siendo extranjera, era súper vulnerable, ¿sí? Y le genera o le da un espacio en donde él puede, digamos, estar. De hecho, fíjense esto, ella por ser extranjera, él le dice que podía tomar del agua que tenían ahí. Y ella, por ser extranjera, en realidad no debería haber podido tomar ese agua, sino que tendría que haber ido a sacar su propia agua de otro lugar. O sea, fíjense ahí un poco cómo él toma un rol así de protección sobre ella, como las mejores novelas que nosotros vemos de Latinoamérica, ¿sí? Y fíjense también el hecho de otra costumbre que era muy común dentro del Antiguo Testamento, era esta idea de la hospitalidad y de compartir la comida, ¿sí? Él la invita a formar parte también y a comer con sus criados, ¿sí? Entonces, yo quería hacer un vuelo rápido sobre todas estas leyes y costumbres para ver qué tanto las conocemos, qué tanto las tenemos interiorizadas y particularmente ver cómo las podemos aplicar en nuestra vida. Si nosotros estamos
llevando adelante eso. No digo que no somos segadores, no vamos a segar a un campo, pero digo, a veces sí esa idea de que nosotros guardamos para alguien que no tiene, que siempre estamos atentos de poder brindarle a quien no tiene, de que somos hospitalarios con los extranjeros. Nosotros lo podemos decir desde nuestro lado de que sí, que nosotros podemos ver y en esta iglesia y en la gente de esta iglesia hemos podido ver esta idea que el Señor tiene y esta ley que el Señor había puesto, que justamente fíjense qué interesante que es cuando uno lo mira como una ley versus cuando uno lo ve como algo que el Señor lo da como una ley, pero lo obedecemos de corazón y lo hacemos naturalmente. Y nosotros esto lo pudimos ver. Entonces, viendo estas ideas, esto que pasó con Ruth es una historia muy práctica que nosotros la podemos ver en nosotros y ver nosotros cómo estamos del lado de vista de vos. ¿Estamos siendo vos en la manera de atender a las personas con estas necesidades? ¿Estamos atentos? Es más, insisto, no era este hecho de que, bueno, lo que vamos sacando y algo queda atrás, sino que en algún momento dijo, a propósito también de Elena, hay una intencionalidad para atender, ¿sí? Y hacer ese análisis, ¿no? Y para nosotros poder tenerlo. Esa era una pequeña idea. Vamos un poquito a la figura de vos, ¿sí? Qué personaje interesante. Vamos a ver un poquito, vamos a ir de a poco. Vamos a ir primero de dónde viene vos, ¿sí? ¿Alguna idea que tengan de dónde viene vos? Dice Belén. Muy bien. Pero más al fondo. A ver, alguien que busque Mateo 1, 3 al 6. Exactamente. Pero miren qué interesante lo que cuenta en Mateo 1, 3 al 6. Que viene de Abraham. Exactamente. Pero lean alguien que lea el pasaje, así. Si no, lo busco yo. El versículo 5. Claro, exactamente. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz Exacto. engendró a Ruth, de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Bueno, primera cuestión, personaje muy importante vos, porque al fin y al cabo está dentro de la genealogía de Jesús. Que de hecho el otro día pensaba y me acordaba de cuando estudiamos el libro de Ageo, también los personajes aparecían en la genealogía. Estamos justo tocando personajes que están formando parte de la genealogía del Señor, ¿sí? Por otro lado, viene de Rahab, justamente la prostituta de Jericó, aquella que escondió a los espías. Exactamente, escondió a los espías. Si bien después de eso no tenemos ninguna, digamos, referencia bíblica de qué fue de su vida, digamos, de cómo siguió su vida y todo, de qué pasó, pero aquí podemos ver esta idea de que viene de allí, ¿no? Vuelvo a lo mismo, rompiendo muchas veces el Señor con estructuras prearmadas, utilizando a gente que no es de lo que dirían el linaje más puro de todo, sino que en este caso una prostituta. El significado del nombre de Boz hay varias acepciones. Uno sería, en él está la fuerza, en otro hablan de rapidez, como alguien que está pronto, y hay hasta una referencia donde aparecería como una de las columnas del templo de Salomón, digamos, como que tiene esa idea, ¿no? Ahora, posición de Boz. ¿Cuál es la posición social de Boz? En el 2.1 lo podemos ver, que dice que era un hombre rico de la familia, sí, era una persona con mucho dinero, una persona que claramente tenía su influencia dentro de ese lugar, de Belén. Por el otro lado, si ustedes ven todo lo que estos primeros versículos que vimos, también vemos que es una persona que claramente tenía una relación muy particular en su fe con Dios, ¿no? Era una persona que vivía
su fe en Dios. Acá decía, bueno, la idea era que claramente era un líder, digamos, de su comunidad, pero claramente era una persona piadosa. Y ahora fíjense, y vamos a ver los movimientos que hizo Booz para con Ruth en estos pasajes, ¿sí? Vamos a ver que empieza por protegerla. Le ordena a los criados que no la molesten, y es más, le dice que se quede aquí para que no le pase nada. Le da provisión, ¿no? Le da el agua, ¿sí? Después le invita a comer y todo eso. Después, fíjense en el 2.12, algo que yo creo que lo hemos pasado un poco por alto, pero fíjense, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjense que él, puntualmente, está reconociendo un poco el trabajo, digamos, lo que hizo Ruth con Noemí y cómo ella ha confiado en el Señor también para tomar esa decisión que no era para nada fácil. Entonces, como él también habla con ella como reconociéndole de que has confiado en el Señor, lo has hecho bien, ¿sí? Y bueno, obviamente el tema de que le da de comer en una situación tan particular como en la que estaban. Vamos a leer ahora sí, vamos a avanzar hasta del 17 al 23, la última parte del capítulo 2, que quiero que veamos y saquemos unas ideas de ahí. ¿17 al 23? Sí, por ahí, si no quieren leerlo completo, lo pueden ir leyendo de a 2 versículos, así no. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y tomó y se fue de la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Vale. Fíjense que ella dice, Noemí, en el versículo 20, donde le dice que es uno de los que pueden redimirnos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a esa ley que yo dije que la había dejado ahí un poco. Voy a tratar de tocarla muy poco porque creo que para quienes vengan después va a ser mejor que la desarrollen porque va más acorde, pero existía una ley que estaba más que nada en un principio orientada particularmente a la tierra, ¿sí? Entonces, si una persona, un hombre, moría y no tenía descendencia, esa tierra, como la mujer no podía ser dueña de esa tierra, no podía quedarla, la tierra quedaba, digamos, disponible, digamos, vacía, sin nadie. Entonces, existía una ley que decía de que los parientes cercanos podían venir y redimir esa tierra. Fíjense, vamos a leer Levítico 25:25, que es donde está puntualmente esta idea. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Claro, fíjense que es más, no solamente va para el caso de los que mueren, sino de que si entraste en deuda, si tenés que venderlo, puede venir alguien y ayudarte, ¿sí? Y esta ley es la que se aplicaba también para el caso de las viudas, cuando
quedaban viudas y no tenían cómo seguir la descendencia, podían, a través de el redentor, que tenía que ser alguien cercano de la familia, poder redimirlas. La palabra es Goel, ¿sí? El Goel era el redentor, ¿sí? Entonces fíjense que aquí en este relato, cuando viene Ruth y le cuenta de que lo que le había pasado en el día, de hecho trae una carga, era bastante lo que había traído, era como creo que unos 13 kilos de cebada, era un montón, y trajo, como diríamos nosotros, trajo el tupper porque había comido y le había sobrado, entonces le trajo para que coma y le empieza a contar lo que había pasado. Tuve esto y pude hacer esto y lo otro. ¿Y quién fue? No, se llama Boz. Y ella le dice, mira, Boz es un familiar nuestro, así que podría llegar a redimirnos. Y ahí es donde se abre el nuevo capítulo de la nueva posibilidad de estar en la absoluta vulnerabilidad, de la absoluta pobreza. Recibe en este caso un rescate porque realmente esa posibilidad de juntar y comer y todo eso fue un rescate en ese momento, pero esto pues sigue, porque realmente sigue algo mucho más grande con ese rescate, que como haría una buena serie, acá dice, pone la tanda, la propaganda y se va, y eso no lo voy a contar yo, sino que lo van a contar los que vengan después. Pero vamos a ver algo interesante. ¿Qué podemos aprender, ¿no?, de esta parte de la historia? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de estas leyes que encontramos y que vimos? ¿Qué podemos aprender aún de los personajes que hemos visto en este relato? Hoy puntualmente el foco estaba en dos personajes fundamentalmente, en Ruth y en Boz. En tercer lugar aparece ahí Noemí y bueno, todos los criados y todo eso. Pero, ¿qué podemos aprender inicialmente de Ruth? ¿Sí? Y yo creo que lo primero que podemos aprender es una lección muy grande sobre lo que es la perseverancia, la obediencia, ¿sí? Y también de la provisión divina, ¿sí? De un lado y del otro, ¿sí? Ruth tenía una montaña de dificultades. Era una situación en la que estaba que realmente debe haber sido desesperante, ¿sí? Porque más allá de que nosotros lo vemos acá como algo muy así poético, que a donde vayas iré contigo y te acompañaré, y llegaron y se encontraron, bueno, lo mismo, extranjera, viuda, o sea, no tenía una a favor Ruth. Entonces, lo primero que vemos es que a pesar de eso, ella decide perseverar, buscar las maneras de salir adelante dentro de donde estaba, conociendo la ley, porque claramente si ella va y le pide que le dejen juntar lo que quedaba atrás, claramente algún conocimiento tenía, y ahí vemos la provisión divina, ¿sí? Y de hecho, a tal punto es que esta historia, y en este caso el personaje Boz, que de vuelta más adelante lo vamos a ver en detalle, aparece en la genealogía, ¿no? Y aparece dentro de un propósito grande del Señor, que es el propósito eterno que ha tenido el Señor con Jesús. Y que un personaje relacionado a esta historia aparezca dentro de esto también nos muestra de que en el plan divino no existe el linaje especial. Ninguno de nosotros somos el linaje. El plan divino abre el espacio para todos. Abre el espacio para la viuda desamparada, para el extranjero, para la prostituta, para el asesino como David, y así podemos ir enumerando a todos los personajes, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo en el libro de Ruth es esa idea. Es, como decía yo, este tema de las leyes y todo, pero también una cuestión de que el plan divino es para todos, aparecen todos. Y fíjense, Boz, la figura de Boz. La figura de Boz es para mí algo que nosotros tenemos que buscar la manera de figurarla a nuestros días y tratar de ser un poquito más Boz cada día. ¿Por qué? Porque queda claro que ha sido un personaje que frente a él, fíjense que no es que Ruth le vino a pedir a él, sino que Ruth le pidió a sus criados. Y Boz llegó a su lugar de trabajo y él inmediatamente detectó la situación. Hace unas semanas cuando hablábamos con los chicos que estaban acá de GBE, yo les hablaba y les decía de que la misión está ahí esperándonos y nosotros tenemos que tener la sensibilidad para estar atentos a que no nos tiene que caer el tema aquí enfrente, sino que tenemos que estar mirándolo. Y yo creo que vos es una imagen clara de eso.
Él llegó a su campo y se encontró con una situación particular y obró en consecuencia de esa situación particular. ¿Aplicando qué? Toda la ley del Señor. Porque lo que vemos acá que él aplicó es la ley del Señor y un pasito más. Cuando les dijo, además, rompan un poquito atrás para que junte un poco más. Entonces, a mí lo que me pasa con vos es que es un personaje que me gustaría poder imitarlo. Tenemos que traspolarlo a nuestra realidad hoy, ¿no? Pero es una persona que estuvo atento a ver una situación de vulnerabilidad. Estuvo atento a ver una necesidad y estuvo atento a poder trabajar sobre esa necesidad. Más allá de que, y acá vuelvo a lo que recién les contaba cuando decía de que el trabajo y la fe era una sola cosa, vos también tenía esa manera de ver el mundo porque su mundo no estaba dividido. En una cosa estoy metido en mi trabajo, estoy así, y después es cuando puedo salir y mirar con los ojos del Señor la vida. Vos vivió su trabajo y su vida con los ojos del Señor. A mí me gustaría poder imitarlo. ¿Sí? Que mi día a día sea así, sea capaz de tener esa mirada. Y yo dije 2 personajes, Ruth y vos. Y voy a meter un tercer personaje que no es un personaje, sino que es algo que figura y que yo le hice mucho hincapié porque, insisto, tenemos que hacer un equilibrio en nuestras vidas. Y lo tercero que aparece para mí, de donde puedo sacar enseñanza de este pasaje, es la ley. Y me dirán, estamos locos, ¿qué vamos a ver? Es la ley. Yo creo de que esta historia, cuando la vuelvan a leer, léanla con estos anteojos, haciéndole foco en todo lo que decía la ley respecto de esta situación. ¿Por qué? Porque a mí me demuestra de que el Señor fue sabio desde el principio. Y el Señor nos puso frente a nosotros una ley que no se trataba de una ley opresiva, una ley que nos iba a quitar derechos, hoy que está muy en boga esto de hablar, que les quitaba derechos, que le obligaba a pasarla mal, que les obligaba a hacer cosas que les quitaban horas de su vida, sino que por el contrario hizo una ley que tenía sus demandas, porque claramente las necesitaba, pero es una ley tan buena que era la guía para una buena vida, mía y del que tengo al lado. Entonces, a mí el relato de Ruth, insisto, me demuestra de que el Señor hizo desde el principio las cosas muy bien. Y es más, luego vino Cristo. Y Cristo nos reafirmó esa idea y nos dijo, primero, no le agreguen cosas que no le tienen que agregar a la ley, porque ya el Señor la hizo perfecta. Segundo, ¿qué les dijo? No, yo no vengo a tirar abajo la ley, sino que yo vengo a cumplirla. Es más, si ustedes ven la vida de Cristo es la máxima expresión de la ley hecha carne. Y a mí leer este relato y verlo me lleva a pensar en esa idea, de repensar, de darme cuenta de que muchas veces, y lo digo claramente, inclusive a uno le puede pasar, que muchas veces desde nuestras clases, de nuestros sermones o de las cosas que uno habla respecto de la Biblia, a veces nos equivocamos y terminamos dándole, como diríamos en Argentina, palos a la ley como si fuera mala. Y nunca fue mala la ley. Fue mala la ley que hicieron los fariseos, pero lo que pasa es que nosotros a veces nos mezclamos y nos equivocamos y la tratamos mal y la tratamos como que si fuera algo malo. Y a mí me lleva a pensar y a repensar esa idea. Hay que amar la ley perfecta que hizo el Señor, ¿sí? Y buscar ese equilibrio. Y el relato de Ruth es una muestra clara de cómo una vida se puede ver totalmente cambiada y mejorada gracias al obrar de esa ley. ¿Bien? ¿Qué hora es? Sí, justo, 43. Lo dejamos aquí. Simplemente les hago una recapitulación breve, porque hoy nos fuimos por varios lados, pero el hilo de la historia sigue y nos quedamos en el capítulo 2 de esta serie. Apareció el cuadrito de Netflix y se fue, pero ¿en qué quedó esto? Quedó en que en que Ruth fue al campo de Boaz, y conoció a Boaz, y cuando llega a la casa, Noemí le dice, pero este es un familiar nuestro, podría redimirnos.
y aparece, bueno, el tema de la ley del Goer. Entonces, lo que viene ahora es, vimos una situación, como decíamos, de vulnerabilidad, ¿sí? Y aparece la figura del rescate. Y en el próximo capítulo, a la misma hora y en el mismo canal, vamos a ver cómo se produce ese rescate por parte del Señor. Amén.